¡Atención México! Sheinbaum pulverizó la narrativa del fracaso mientras China le clavaba a Estados Unidos un arancel un tercio más alto que el de México. Y los medios de siempre ya están llorando por el equipo equivocado. Hoy, 10 de agosto de 2026, el Ministerio de Comercio de la República Popular China anunció aranceles antidumping provisionales de hasta el 51.6% a la nuez pecana mexicana. 51.6%. Eso es lo que dicen los titulares. Eso es lo que los noticieros corporativos van a repetir en loop durante las próximas horas. Que China golpeó a México, que nuestros productores están en problemas, que el gigante asiático nos castigó. Pero hay una cifra que esos mismos noticieros no van a poner en pantalla. 54,3%. Ese es el arancel que China le impuso hoy a Estados Unidos. 36 puntos porcentuales más alto que el nuestro. Y la razón por la que Washington recibió el castigo máximo mientras México negoció tarifas desde el 17,8% revela algo que ningún analista de los medios de siempre va a querer explicarte. Que en la guerra comercial más peligrosa del siglo, México no se subordinó ni a Washington ni a Pekín. Y eso tiene un precio, pero también tiene una recompensa. Sheinbaum activó una respuesta diplomática que Washington ni siquiera intentó. Y esa decisión, tomada en silencio, mientras los titulares hablaban de derrota, acaba de cambiar el lugar de México en el tablero comercial global. La pregunta que nadie en los medios corporativos está respondiendo esta noche es esta. ¿Por qué el país más poderoso del mundo recibió un castigo comercial un tercio más alto que México? ¿Y qué dice eso sobre quién realmente está ganando la partida? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy, y es la que los medios no quieren publicar, pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender cómo funcionaba el manual viejo. Durante décadas, México operó bajo una lógica simple y humillante. Lo que Washington decidía en materia comercial, México lo seguía. Si Estados Unidos confrontaba a China, México miraba hacia otro lado o hacia lo mismo. Si Washington imponía aranceles, México se alineaba. La relación con Pekín era secundaria, dependiente, construida siempre en función de lo que el vecino del norte tolerara. Ese era el manual del PRI, ese era el manual del PAN. La sumisión disfrazada de pragmatismo. El resultado de décadas de esa política era predecible. México no tenía voz propia en Beijing, no tenía capacidad de defensa autónoma en procesos comerciales internacionales. Cuando una potencia abrió una investigación contra productos mexicanos, el gobierno de turno esperaba instrucciones o simplemente miraba cómo sus productores perdían mercados. Eso cambió con la Cuarta Transformación. La política exterior de la 4 te tiene un principio que no es retórica. México no es patio trasero de nadie, ni de Washington, ni de Pekín. La soberanía comercial no se declama en discursos, se ejerce en los procesos, en las mesas de negociación, en la decisión de comparecer cuando otros se esconden. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Cuando el Ministerio de Comercio chino abrió su investigación antidumping sobre la nuez pecana en septiembre de 2025, había dos caminos posibles. El primero, ignorar el proceso, asumir una postura de confrontación ideológica, no legitimar el mecanismo regulatorio de una potencia rival. El segundo, comparecer, presentar argumentos, defender a los productores mexicanos desde adentro del proceso. Washington eligió el primero, México eligió el segundo. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Nadie en Beijing tomó estas decisiones de forma arbitraria. Esto fue una cadena de causalidad. 3 errores específicos que se acumularon durante meses y que hoy se convirtieron en 54,3% de arancel para los productores estadounidenses y en una crisis que Washington no sabe cómo responder sin arriesgar la cumbre más importante del año. Entendamos cada uno. El primer error lo cometió Washington en mayo de 2025. La administración Trump anunció acuerdos comerciales parciales con China tras la reunión en Beijing como si fueran una victoria definitiva. Los presentó al mundo con fanfarria, las tensiones bajaban, los aranceles se reducían temporalmente, el conflicto comercial entraba en pausa. Parecía inteligente, parecía que Trump había logrado lo que nadie más podía. Lo que Washington no calculó
era que esa tregua parcial le dio a China exactamente el espacio político que necesitaba para continuar investigaciones antidumping en curso sin que nadie pudiera interpretarlas como un acto de guerra. La pausa comercial fue la coartada perfecta. Beijing podía seguir aplicando sus mecanismos de defensa comercial, incluyendo la investigación sobre nuez pecana que ya llevaba meses avanzando, sin violar el espíritu de ningún acuerdo. La victoria de Trump en mayo fue el primer eslabón de la cadena que hoy castiga a sus propios productores. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió Washington durante los meses siguientes. El segundo error fue el silencio. Cuando el Ministerio de Comercio chino abrió formalmente su investigación antidumping sobre nuez pecana el 25 de septiembre de 2025, ninguna empresa estadounidense participó en el proceso. Ninguna compareció, ninguna presentó argumentos. No fue accidente, fue política. La administración Trump había construido una narrativa de confrontación con Beijing tan rígida que cooperar con un proceso regulatorio chino, incluso para defender los intereses de los propios productores estadounidenses, se volvió políticamente imposible. Participar en la investigación significaba legitimar el mecanismo, y legitimar el mecanismo de una potencia rival era impensable dentro de la lógica de Washington. Parecía inteligente, parecía coherente con la postura de fuerza. Lo que Washington no calculó era que la legislación china es matemáticamente cruel con quien no comparece. Si no presentas argumentos, recibes el margen máximo de dumping de forma automática. No hay negociación posible. No hay mitigación. El 54,3% no fue un castigo discrecional de Beijing. Fue la consecuencia directa y predecible de una decisión que Washington tomó convencida de que estaba siendo fuerte. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El tercer error no lo cometió solo Washington. El tercer error fue el calendario. Beijing anunció estos aranceles provisionales hoy, 10 de agosto de 2026. La visita de Estado de Xi Jinping a Washington está prevista para el 24 de septiembre, 45 días de diferencia. Eso no es coincidencia, eso es arquitectura. China eligió este momento con precisión quirúrgica, porque en este momento específico, la administración Trump tiene menos margen de maniobra que en cualquier otro punto del año. Reaccionar con fuerza contra las medidas chinas ahora significaría arriesgar la cumbre Xi-Trump, el primer encuentro de un mandatario chino en la Casa Blanca desde 2015. Arriesgar esa cumbre tiene un costo político enorme para Trump, que necesita mostrar resultados diplomáticos. Lo que Beijing calculó y lo que Washington no supo ver venir es que la proximidad de la visita no le daba a Trump una posición de fuerza, le daba una camisa de fuerza, y en ese contexto México decidió moverse. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces la Secretaría de Economía ya tenía el tablero rediseñado, y aquí es donde el plan completo se revela. Mientras Washington guardaba silencio y los titulares preparaban la narrativa de la derrota mexicana, algo muy distinto estaba ocurriendo en los despachos de la Secretaría de Economía encabezada por Marcelo Ebrard y en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. México estaba trabajando, no en público, no con declaraciones de bravuconada, en silencio, con la precisión que distingue a quien entiende que los procesos internacionales se ganan desde adentro, no desde afuera. El primer movimiento fue comparecer. Cuando el Ministerio de Comercio chino abrió su investigación en septiembre de 2025, varias empresas mexicanas se presentaron al proceso, presentaron sus argumentos, documentaron sus costos de producción, demostraron que sus precios respondían a condiciones reales de mercado y no a subsidios artificiales. Ese acto, que parece burocrático, que parece menor, es exactamente la diferencia entre el 17,8% y el 54,3%. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. El segundo movimiento fue la cooperación institucional. La Secretaría de Economía trabajó de manera cercana con la Embajada de China en México para mantener canales de comunicación activos durante todo el proceso investigativo. No fue confrontación, no fue sumisión, fue diplomacia técnica, el tipo de trabajo silencioso que no genera titulares, pero que construye posiciones negociadoras reales. Mientras la relación Washington-Beijing operaba en modo de guerra fría comercial,
México mantenía un canal funcional con Beijing que le permitía ser escuchado. Ese canal vale más de lo que cualquier declaración pública puede expresar. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. El tercer movimiento es el que todavía está en curso. Hoy mismo, la Secretaría de Economía anunció que México tiene un plazo de 10 días para responder a la determinación preliminar china. 10 días para presentar los argumentos finales que podrían reducir aún más el arancel definitivo o mantenerlo en los niveles más bajos del rango establecido. Ese plazo no es una amenaza, es una oportunidad y México ya está en esa mesa. Eso es lo que los medios corporativos no te van a decir cuando hablen de el arancel que China le impuso a México, porque la narrativa de la víctima es más fácil de vender que la narrativa de la nación que se planta, que negocia, que defiende a sus productores desde adentro del proceso, mientras su vecino del norte ni siquiera se aparece. La soberanía de México no se negocia, pero sí se defiende, y se defiende exactamente así, con presencia, con argumentos, con la diplomacia activa que durante décadas el viejo régimen nunca tuvo el valor de ejercer. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. El arancel aterrizó hoy y el tablero reaccionó. En Beijing, el portavoz del Ministerio de Comercio chino fue cuidadoso con sus palabras. Habló de prudencia, de moderación, de defensa del comercio justo. Cada palabra elegida con precisión para no cerrar puertas antes de septiembre, para no comprometer la visita de Xi, para enviar el mensaje sin incendiar el canal. En Washington, el silencio fue más elocuente que cualquier declaración. Los productores estadounidenses de nuez pecana enfrentan hoy un arancel de 54,3% en el mercado chino, el mercado de consumo más grande del planeta, sin haber presentado un solo argumento en su defensa, sin haber enviado un solo representante al proceso que determinó su destino comercial. La política de confrontación de la administración Trump no los protegió, los dejó solos frente a la tarifa máxima. Eso no es una opinión, es el resultado matemático de una decisión política. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. Y aquí es donde la historia deja de ser geopolítica y se vuelve concreta, humana, personal. En Chihuahua y en Sonora, los dos estados que concentran la producción de nuez pecana en México, hay familias que llevan décadas construyendo su acceso al mercado asiático. Las exportaciones directas de México a China sumaron 21,9 millones de dólares en 2024, pero eso es solo la parte visible. Un volumen significativo de nuez mexicana viajaba primero a Estados Unidos y desde ahí se reexportaba a China, lo que significa que el valor comercial real afectado por este arancel podría ser considerablemente mayor a los 21,9 millones de dólares registrados. Son familias reales, son empleos reales en el norte del país. Y hoy, la diferencia entre una tarifa de 17,8% y una de 54,3% puede significar la diferencia entre seguir en el mercado chino o quedar fuera de él. Eso es lo que está en juego en los próximos 10 días de negociación. Hubo voces en México, las de siempre, las del viejo régimen, que reaccionaron a esta noticia con la narrativa de la rendición. Que México debería alinearse con Washington, que no podemos confrontar a China, que la mejor estrategia es la sumisión discreta. Son las mismas voces que durante décadas vendieron la soberanía mexicana a cambio de comodidad política. Hoy esas voces tienen un problema, los números no la respaldan. México compareció, México negoció, México obtuvo tarifas desde el 17,8%. Estados Unidos no compareció, Estados Unidos recibió el 54,3%. La soberanía activa no es un eslogan, tiene resultados medibles. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Cuando los medios corporativos narran esta historia, la narran como un accidente, como si México hubiera salido mejor que Estados Unidos por casualidad, como si la diferencia de 36,5 puntos porcentuales entre el arancel que paga Washington y el que paga México fuera un golpe de suerte diplomática. No fue suerte, fue arquitectura. Y para entender esa arquitectura hay que entender cómo se construyó pieza por pieza, porque cada pieza era necesaria y sin ninguna de ellas el resultado hubiera sido muy distinto. La primera pieza era la presencia. Desde septiembre de 2025,
cuando el Ministerio de Comercio chino abrió formalmente su investigación antidumping, México tomó una decisión que parece obvia, pero que requiere convicción política: aparecer. Varias empresas mexicanas comparecieron en el proceso, presentaron sus números, documentaron sus estructuras de costos, le dijeron a Beijing, con evidencia, que sus precios respondían a condiciones reales de mercado. Sin esa primera pieza, sin esa presencia en la mesa, todo lo demás colapsa. Quien no comparece no existe en el proceso, y quien no existe en el proceso recibe el castigo máximo de forma automática, como le ocurrió a cada empresa estadounidense que eligió el silencio. La segunda pieza era el canal diplomático. Mientras la relación Washington-Beijing operaba en modo de confrontación permanente, México mantuvo activa su línea directa con la Embajada China en territorio nacional. La Secretaría de Economía trabajó de manera cercana con esa representación diplomática durante todo el periodo de investigación. Ese canal no es decorativo, es la diferencia entre ser un actor en la negociación o ser un objeto de ella. México eligió ser actor. Juntas, esas dos piezas crearon algo que ningún noticiero está nombrando: una posición negociadora autónoma. México no negoció como extensión de Washington, no negoció como aliado subordinado de ninguna potencia. Negoció como nación soberana con intereses propios y con la voluntad de defenderlos. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. La tercera pieza es el timing. México tiene ahora 10 días para responder a la determinación preliminar. Esos 10 días no son el final del proceso, son su momento más crítico. Las empresas mexicanas que comparecieron pueden presentar argumentos adicionales que influyan en la resolución final. Y esa resolución final llegará semanas antes del 24 de septiembre, la fecha en que Xi Jinping pisará Washington para la primera visita de un mandatario chino a la Casa Blanca en más de una década. Aquí está el loop 2, la dimensión que ningún análisis convencional está explorando. ¿Qué incentivo tiene China de llegar a esa cumbre con un conflicto comercial activo con México sin resolver? Ninguno. Beijing necesita mostrar que sus mecanismos de defensa comercial son objetivos, técnicos, no políticos. Necesita que la narrativa antes del 24 de septiembre sea de moderación, no de confrontación. Ese contexto, ese calendario político, le da a México una palanca negociadora que no existiría en ningún otro momento del año. La Cuarta T no heredó ese calendario, lo leyó y decidió usarlo. Eso es lo que la Cuarta Transformación prometió y lo que ningún gobierno del PRI o del PAN hubiera ejecutado: leer el tablero geopolítico con la frialdad de quien entiende que la soberanía no se declama en plazas, se ejerce en procesos, en mesas, en la decisión de aparecer cuando el manual viejo dice que mejor es quedarse callado. México ya no está solo y ya no está subordinado, y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Este no es un episodio menor de la política comercial internacional, es un punto de inflexión. Y tiene 3 dimensiones que hay que entender en orden, porque cada una es más grande que la anterior. Primera dimensión: el ciudadano mexicano. En Chihuahua y Sonora, los productores de nuez pecana exportaron 21,9 millones de dólares directos a China en 2024. Pero la cifra real afectada es mayor, porque un volumen significativo de nuez mexicana viaja primero a territorio estadounidense y desde ahí se reexporta al mercado asiático. Eso significa que el impacto comercial real podría superar con creces los 21,9 millones de dólares registrados en exportaciones directas. La diferencia entre un arancel de 17,8% y uno de 54,3% no es abstracta para esas familias. Es la diferencia entre competir en el mercado chino o quedar eliminado de él. Es la diferencia entre una cosecha que tiene destino y una cosecha que se queda sin comprador. La diplomacia activa de México no salvó en una posición geopolítica abstracta, protegió empleos concretos, ingresos concretos, familias concretas en el norte del país. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Segunda dimensión: México como nación. Lo que este episodio demuestra es que la política de diversificación de relaciones comerciales que la 4T ha construido durante años tiene resultados tangibles en el momento en que más importan.
México no llegó a esta negociación improvisando. Llegó con canales diplomáticos activos en Beijing, con empresas que conocían el proceso, con una Secretaría de Economía que entendía que comparecer no es ceder, es defender. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. En ese nuevo mundo multipolar, la capacidad de México para relacionarse de forma autónoma con China, sin pasar por el filtro de Washington, sin subordinar su política comercial a la confrontación bilateral de las dos superpotencias. Es una ventaja estratégica que se construyó durante años y que hoy produce resultados medibles. Eso cambia la posición de México en cada negociación futura, con China, con Estados Unidos, con cualquier bloque que quiera usar el acceso al mercado mexicano como moneda de cambio. Tercera dimensión, el sur global. México no ganó esto solo para México. Lo que México demostró hoy es que existe una tercera vía entre la confrontación de Washington y la subordinación a Beijing, que un país en desarrollo puede comparecer en un proceso regulatorio de una superpotencia, defender a sus productores con argumentos técnicos, mantener canales diplomáticos activos y salir del proceso con condiciones sustancialmente mejores que las de la potencia hegemónica que eligió el silencio. Eso es un manual y el sur global lo está mirando, Brasil lo está mirando, Vietnam lo está mirando. Los países del bloque latinoamericano que enfrentan presiones comerciales similares lo están mirando, porque todos ellos tienen que navegar el mismo tablero, la guerra comercial entre Washington y Beijing, que castiga a los que se quedan inmóviles y premia a los que se mueven con inteligencia. México se movió y los números lo demuestran. Las palabras importan cuando vienen acompañadas de acción. En este caso, la acción ya estaba ejecutada antes de que se pronunciara una sola palabra pública. La Secretaría de Economía emitió hoy su posición oficial. Fue medida, fue técnica, fue exactamente lo que debía ser. Si bien el gobierno de México respeta el procedimiento de investigación antidumping llevado a cabo por el gobierno chino, manifiesta su preocupación por la determinación preliminar y reitera su compromiso con los productores y exportadores del país en la defensa de sus intereses comerciales internacionales. Analiza cada palabra, respeta el procedimiento, no lo impugna, no lo descalifica, no llama a la confrontación, porque impugnar el mecanismo hubiera cerrado la puerta de los 10 días de negociación que México todavía tiene abierta. Respetar el proceso es la única postura que mantiene viva la palanca. Manifiesta su preocupación, no acepta el resultado como definitivo, no lo normaliza, deja constancia formal de que México no está satisfecho, lo cual es un requisito técnico para cualquier impugnación posterior si la negociación no produce resultados suficientes. Reitera su compromiso con los productores. Esto no estaba dirigido a Beijing, estaba dirigido a Chihuahua y Sonora. A las familias que hoy leyeron los titulares y se preguntaron si su gobierno los iba a abandonar como los gobiernos anteriores los habían abandonado tantas veces. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. El mensaje más importante de esa declaración no estaba en las palabras, estaba en el contraste. México habló, Washington guardó silencio. México tiene una posición activa en la negociación, Washington no tiene ninguna. México defenderá a sus productores en los próximos 10 días desde adentro del proceso. Washington no puede hacer nada desde afuera. Cuando dijo defensa de sus intereses comerciales internacionales, no estaba hablando solo de la nuez pecana, estaba enviando un mensaje directo a cada sector exportador mexicano, a cada productor que alguna vez creyó que el gobierno solo aparecía para las fotos, que la 4 te defiende desde adentro, no desde afuera. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado la primera ronda. La historia no terminó hoy. La determinación que el Ministerio de Comercio chino publicó este 10 de agosto es preliminar. Esa palabra es la más importante de todo el documento. Preliminar significa que el proceso sigue, que los argumentos que México presente en los próximos 10 días todavía pueden mover el resultado, que el arancel definitivo, el número que importa, el que determinará si los productores chihuahuenses y sonorenses siguen en el mercado chino o quedan fuera, aún no está escrito.
México llegó a este momento con presencia, con canales activos, con empresas que ya comparecieron y que conocen el proceso. Ahora tiene 10 días para consolidar lo que construyó durante 11 meses de investigación. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Y sobre esa última pieza hay una pregunta que ningún medio está formulando con claridad. ¿Qué pasa si en esos 10 días México logra reducir el arancel definitivo por debajo del rango preliminar? ¿Qué pasa si la negociación técnica produce un resultado que coloca a los exportadores mexicanos en una posición competitiva dentro del mercado chino, mientras sus competidores estadounidenses siguen pagando 54,3%? Eso no sería solo una victoria comercial, sería la demostración definitiva de que la soberanía activa tiene valor económico medible, que no es retórica de la 4T, es política pública con resultados en dólares. Y hay otro eje que hay que seguir de cerca. El 24 de septiembre, Xi Jinping llegará a Washington. Será la primera visita de un mandatario chino a la Casa Blanca desde 2015. En esa mesa estarán las tensiones comerciales que llevan años acumulándose, los aranceles cruzados, el pulso tecnológico, la guerra de influencias en el Indo-Pacífico. Será una cumbre que definirá el tono de la relación más importante del siglo durante los próximos años. México no estará en esa sala, pero sus intereses sí, porque lo que se acuerde o lo que no se acuerde entre Xi y Trump el 24 de septiembre determinará el clima comercial en el que México operará durante los próximos meses. Y la posición que México construya en estos 10 días de negociación sobre la nuez pecana es exactamente el tipo de capital diplomático que se necesita cuando el tablero grande se mueve. En el próximo análisis vamos a desmenuzar el resultado de esa negociación de 10 días y lo que México logró antes del 24 de septiembre, porque lo que está a punto de ocurrir en Beijing va a determinar si la ventaja que México construyó hoy se consolida o se erosiona, y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió hoy, no como lo contaron los titulares, como realmente ocurrió. Lo que ocurrió: el Ministerio de Comercio de China impuso aranceles antidumping provisionales a la nuez pecana de México y Estados Unidos. México recibió tarifas de entre 17,8% y 51,6%. Estados Unidos recibió el máximo automático, 54,3%. La diferencia entre ambos resultados no fue la política china, fue la decisión de México de comparecer y la decisión de Washington de no hacerlo. ¿Cómo ocurrió? Desde septiembre de 2025, la Secretaría de Economía y la SADER trabajaron en silencio, con empresas mexicanas presentes en el proceso, con canales diplomáticos activos con la Embajada China en México, con una postura técnica que defendió a los productores nacionales desde adentro del mecanismo que los estaba evaluando. No fue bravuconada, fue precisión. Mientras Washington construía muros, México construía argumentos, y aquí es donde el plan completo se revela. ¿Por qué importa? Porque lo que México demostró hoy no es solo que puede defenderse de la presión comercial de una superpotencia, demostró que puede hacerlo de forma autónoma, sin subordinarse a Washington, sin confrontar innecesariamente a Beijing, con resultados concretos que se miden en puntos porcentuales y en empleos protegidos en el norte del país. El patio trasero se convirtió en potencia, no de golpe, paso a paso, proceso a proceso, mesa a mesa. Y eso, en el mundo multipolar que está emergiendo de las cenizas del viejo orden unipolar, vale más que cualquier declaración de fuerza que no viene respaldada por trabajo real. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa. El que no te van a dar los noticieros de siempre, el que va al fondo, el que no simplifica lo que no es simple. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos 10 días y lo que ocurra el 24 de septiembre en Washington va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Una última pregunta para los comentarios. ¿Crees que México va a lograr reducir el arancel definitivo por debajo del preliminar en estos 10 días? ¿O China va a mantener la presión hasta después de la cumbre con Trump? ¡Escríbelo abajo! Me interesa leer lo que piensas. Hoy, mientras los titulares hablaban de derrota, México estaba negociando desde adentro. Eso no es un accidente.
Es la diferencia entre un país que entiende el tablero y uno que todavía cree que el silencio es una estrategia. Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación.